que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dar gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. A otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Muy buenos días y feliz sábado para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Dios le bendiga grandemente. Buenos días, mi hermano Edison. ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga. Bendiciones, hermano Rafael. Dios te bendiga a ti también abundantemente y a los amigos y hermanos también que nos escuchan y nos ven por esta transmisión. Amén, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, en esta ocasión estaremos repasando lo que es ya la lección número 9. Esta lección lleva como título La fe que una vez fue dada a los santos. Y antes de comenzar, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Edison que nos tenga la oración. Querido Padre que estás en el cielo, sea tu nombre alabado, glorificado y ensalzado por los siglos de los siglos. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por todas tus bendiciones. En este momento, Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos a través del estudio de tu palabra, pueda bendecir a los amigos y hermanos que nos escuchan y que tu paz y tu amor pueda reinar en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, aquellos que tienen sus folletos, acompáñanos a la lección número 9. Como ya habíamos indicado, tiene como título La fe que una vez fue dada a los santos. Así que busquemos en nuestra Biblia lo que es el texto para memorizar y allí ese texto se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 32, cual nos dice de la siguiente manera. Acordaos de los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de aflicciones. Interesante aquí el texto cuando nos dice después de haber sido iluminados. ¿Con qué luz fueron iluminados aquellas personas? Con la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre que uno desea hacer la voluntad de Dios, siempre que el Señor trata de levantar y hacer un movimiento de reforma, pues allí está el enemigo intentando hacer la guerra. Acá la Escritura nos manda a que nos acordemos de esos eventos
Así que vamos a pasar ahora a lo que es el pensamiento clave de la semana. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. Interesante. Sigue diciendo, no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. No habrá conceptos claros y definidos. ¿No será esto lo que está pasando hoy en día, mis hermanos, donde la gente no está clara quién es Dios, donde ahora mismo a Dios se le quiere decir que es un misterio que no se puede conocer cuando nuestro amado Salvador dijo que la vida eterna consiste en conocer a su Padre y a Él? Y algo que el Señor se agrada es que verdaderamente nosotros le conozcamos. Cuando Él dijo, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Sigue diciendo, se corrom- una vez tras otra se irá corrompiendo. O sea, esta verdad va a ir en declive. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, comenzará a actuar todo medio concebible de maldad, y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán, he aquí el Cristo, helo allí. Esta es la verdad. Aquí hay algo interesante porque yo antes, ¿verdad? También pensaba que siempre nosotros hemos visto, ya sea en las noticias o que hemos escuchado, de que vienen personas y se hacen pasar por el Cristo. Dice, "Ay, llegó el Cristo, llegó el Mesías, ¿verdad?". Las personas no hacen solamente esta aclamación desde el punto de vista físico, sino también ideológico, porque dicen, yo tengo la verdad, mira, esta es la verdadera verdad, pero realmente es lo que dice la palabra de Dios. Y allí es donde debemos de prestar atención. Siguen diciendo, yo tengo el mensaje de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Entonces se removerán los hitos y se tratará de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido al reemplazar el día que Él bendijo y santificó. Se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. En el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitaremos tierra firme para nuestros pies. Gloria a Dios. Necesitamos sólidas columnas para el edificio. Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. Tú me recuerdas cuando el Señor dijo en su palabra, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde iba a pasar de la ley. Amén. Sigue diciendo, el enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no existe un santuario. Esto es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe. Muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros en la fe. Quitan los hitos antiguos. Esto es importante, hermanos, que entendamos. La palabra hito, lo que nos quiere decir es un suceso, un acontecimiento importante que sirve como punto de referencia. Y dice que vendrán hermanos y personas que tratarán de remover esos fundamentos y esos hitos que Dios ha establecido. Y dice, y los engaños y los vientos de doctrina lo llevarán de aquí para allá. Estas citas están en Dios nos cuida, la página 357, y en el Consejo sobre la obra de la Escuela Sabática, la número 37. Aquí la introducción de lo que será este tema, así que mi hermano Edison, si tienes allá un comentario, adelante. Sí, leyendo todo esto, hermano Rafael y amigos, recuerdo una vez que en Europa las vacas estaban por falta de alimento, en este caso había una sequía y las hierbas estaban marchitándose, habían perdido el color. Entonces, por ende, las vacas estaban desnutriéndose y muchas de ellas muriendo. Hasta que una persona le surgió la brillante idea de ponerles espejuelos verdes, una especie de espejuelos verdes a las vacas para que vieran la hierba seca, la vieran verde y pudieran comérsela.
Así que hasta cierto punto fue un éxito porque se pudieron, digamos, alimentar de cierta forma, viendo ya las hierbas no marchitadas y sin color, sino verde. Es justamente extrapolando esa, digamos, eso que pasó, ese suceso con el evangelio, el cristianismo de hoy en día. Por donde quiera se habla de cristianismo, de Cristo, de la palabra de Dios, pero lamentablemente sin sustancia. Y esa sustancia que le da, digamos, el valor a la palabra de Dios es justamente la verdad. Y se ha, digamos, se está comiendo mucho de la palabra de Dios, pero sin sustancia, sin esa verdad. Y leyendo esta introducción que acabas de dar, es increíble cómo por falta de amor a esa verdad van a suceder y están sucediendo lo que aquí se está describiendo ya en la parte introductoria de la lección. Bien, entonces en la parte del domingo tiene un título interesante, Recordando el trato de Dios a su pueblo. Veamos la importancia de traer a la memoria el trato de Dios en el pasado eh, a su pueblo. Tenemos ahí la cita de Hebreos 10:32, que fue digamos, el texto para memorizar, que nuevamente nos dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieseis gran combate de padecimientos. Eh, es importante que nosotros trayamos a la memoria. Hay una cita que me llega a la mente de Nuestra Señora, de la hermana Elena de White, la profeta. Ella dice que no debemos de temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Precisamente Pablo, escribiéndole a los hebreos, aquellos que habían aceptado el Evangelio y a Cristo como el Mesías, estaban pasando dificultades y pruebas. Y justamente el apóstol Pablo le estaba aconsejando a que trayeran a su memoria el tiempo cuando Dios, digamos, a través del Evangelio, ellos pudieron ver esta gran verdad. Dice que fueron iluminados con esta gran verdad. Y si es un ejercicio también y consejo para nosotros que debemos hacer, de siempre recordarnos de cómo Dios nos ha conducido y de esta manera podemos hacer frente a las tentaciones y, digamos, a las pruebas que puedan venir. Nos dice aquí en Joya de los Testimonios, volumen 2, página 32 y la página 321. Hablando allí, Elena de White dice, el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Debe mencionarse, dice ella, con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor hitos en el camino con su trato con el antiguo Israel. Y abundando un poquito más de lo que Rafael, usted hablaba de los hitos. Dice que los hitos podemos ver la intervención de Dios constante y decisiva en la historia de su pueblo, marcando puntos de referencia significativos en su relación con ellos. Estos hitos no eran solo eventos, sino también pactos, mandamientos y juicios que guiaban y corregían el camino de Israel. Dice que guiaban y corregían también al camino de Israel. A fin de que no olvidasen la historia pasada, sigue diciendo la cita, Moisés, que inmortalizase esos acontecimientos en cantos a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista,
debían esmerarse para conservarlos a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, le pudiesen repetir todas la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Nosotros, como lo que somos padres en nuestros hogares, debemos siempre levantar esos monumentos a través de los cultos familiares y contarle a nuestros hijos cómo ha sido nuestra experiencia con Dios, cómo Dios nos ha conducido. Recuerdo que dice el libro de Patriarcas y Profetas que José pasaba largas horas escuchando a su abuelo, eh, en este caso el hijo de Abraham, Isaac, ya anciano, contándoles las historias y sus vivencias. Eso es muy importante porque esto fortalece nuestra fe. Así que la parte del domingo hasta aquí nos habla acerca de recordar el trato de Dios con su pueblo. Amén. Me llamó la atención allí, hermano Edison, también de que eh, lo que Dios había indicado a Moisés, que mortalizase aquellas cosas, tanto con los himnos y cantos, para que los niños tuvieran eso en la mente. Y eso me recordó cuando los valdenses, ¿verdad? Que estaban, aquellos fieles que estaban en las montañas, eran perseguidos. Si nosotros analizamos la historia, miren qué educación ellos le daban a sus hijos. En el conflicto de los siglos hay una cita muy interesante acá que la vamos a traer a colación, la página 64. Dice, pura, sencilla y ferviente fe, la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Dice, trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las sagradas escrituras y se les enseñaban a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Y la pregunta que yo me hago a los aquellos que tienen padres, hasta ahora no tengo, Dios no me ha dado la oportunidad de tener hijos, pero es esto lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, lo estamos educando en la palabra de Dios para que ellos lo tengan como fundamento firme. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Nosotros tenemos un privilegio, tenemos estos medios, tenemos el celular, y la palabra de Dios está por doquier, pero va a llegar un momento, mis hermanos, donde eso no lo vamos a tener a la mano. Así que Dios nos da el consejo ahora que aprovechemos el tiempo y memoricemos esas palabras de Dios para aquel momento de dificultad cuando no la tengamos física, porque si la tenemos aquí en la mente, pues nadie nos la va a arrebatar de allí. Así que sigue diciendo por acá, se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Gloria a Dios. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Ahora es el tiempo, mis hermanos, que debemos de aprovechar, ahora que hay un poquito de paz, aunque sabemos que hay otros países que están en guerra. Así que el Señor nos ayude. Hasta aquí la parte del domingo. Vamos a invitarle a que nos acompañe en la parte del lunes. En el lunes lleva como título Defendiendo la fe una vez dada a los santos, parte número 1. Y tenemos una pregunta la cual nos dice, ¿cuál fue el pedido de Judas a los cristianos del primer siglo?
Así que les invito a que vayan a Judas, versículo 3, y allí nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria a Dios. Así que el, el hermano Judas aquí nos exhorta que contendamos. ¿Qué es contender? Recuerde que en la antigüedad el Espíritu de Dios dijo en el tiempo de los antidiluvianos, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Ciertamente es carne. El Señor estaba conteniendo, luchando, intercediendo por aquellos que se habían apartado de sus caminos para que vuelvan a, a los verdaderos caminos. Así que Dios también nos exhorta que luchemos en este día. Sigue diciendo, al reparar la historia pasada, preguntémonos, ¿es la fe adventista actual la misma profesada por los pioneros adventistas y Elena G. de White? ¿Realmente es la misma fe? Vamos a ver qué nos dice una de las personas más destacadas del adventismo contemporáneo. Se dice que bueno, sigue vivo, ¿verdad? Es pastor, fue profesor de la Universidad de Andrews y es un líder adventista muy reconocido, el pastor George Knight. Escuchemos lo que él dijo. La mayoría de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día no podrían unirse hoy a la iglesia si estuvieran que suscribir las creencias fundamentales de la denominación. O sea que sí, bueno, vamos a continuar el texto, vamos a terminarlo. Dice, más específicamente, muchos no podrían estar de acuerdo con la creencia número 2 que trata de la doctrina de la Trinidad. O sea, lo que este líder adventista, pastor, está indicando aquí es que si los pioneros y la hermana White se levantan hoy en día, no se uniría a la iglesia adventista de hoy. ¿Por qué? Bueno, vemos que se han introducido cambios. No fue la fe, ese pilar que Dios levantó y lo que realmente Dios había enseñado acerca de la verdadera doctrina. Así que adelante, mi hermano Edison. Sí, es tremenda esta declaración porque mire quién lo dice. No lo dice quizás un hermanito de iglesia y no sin ánimo de ofender, pero estamos hablando de una persona que es usada como referencia porque tiene como una autoridad de la iglesia establecida, la institución. Es un historiador quien está hablando. Y bien como tú señalas y puntualizas, la declaración que él dice es tremenda. Está diciendo en pocas palabras que dice muchas cosas de declaración. Una de ellas es que podemos concluir que la iglesia entonces hoy día no cree lo que creían los pioneros. Y eso nos hace elaborar una pregunta interesantísima. ¿O estaban los pioneros equivocados y la institución ha corregido digamos, esos errores? ¿O Dios verdaderamente levantó un movimiento basado en la verdad auténtica de la palabra de Dios y la iglesia se corrompió? Lo cierto aquí es que no hay, digamos, una armonía o una cosa o la otra. Así es, así es. Así que continuamos en la lectura. Vamos a pedirle al hermano Edison que nos lea la segunda parte que corresponde acá al lunes. Adelante, mi hermano. Sí, esta cita es sacada del libro de Eventos de los Últimos Días, páginas 45 y 46. Dice la sierva del Señor, el tiempo transcurrido en 1844 fue un período de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo.
y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Estamos hablando de visiones que recibieron nuestros pioneros. Específicamente está hablando aquí de lo que pasó en 1844, donde a través del estudio de la palabra se pudo llegar a comprender la transición de Cristo al oficial, digamos, oficiar dentro del santuario, pasar del lugar santo al lugar santísimo y la implicación que tiene esto para el pueblo de Dios. Los mensajes del primero y del segundo ángel y con el tercero desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo, amante de la verdad, visto por aquellos que, interesante, visto por aquellos amantes de la verdad. Y Amén. queremos hacer una pausa aquí. Dios puede revelar su verdad a aquellos que con corazones sinceros quieren conocer la verdad. Si Dios nos da a nosotros un mensaje y nosotros no hacemos caso de ese mensaje, pues téngalo por seguro que Dios no va a dar a esa persona que rechace un mensaje más luz, sino a aquellos que con amor a la verdad eh, se decidan, digamos, a escudriñar, a ver lo que dice la Biblia de manera sin prejuicio, sino buscando y escarbando la verdad. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante a la verdad y el arca que contiene la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad la no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Así que en esta lección del lunes, eh, hablando de defender la fe, en este caso, las doctrinas, que es lo que el apóstol está eh, hablando allí cuando habla de la fe dada a los santos, está hablando de las doctrinas, de los hitos dados a los santos que debemos defender. Y en esas enseñanzas, en esas doctrinas, la sierva del Señor habla acerca del mensaje de 1844, que debemos nosotros comprender allí todo lo que, digamos, concerniente a esa fecha. Esto nos llama a tener un conocimiento más claro del santuario, nos llama también a conocer, comprender los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, y no solamente comprenderlo, sino que esas verdades deben santificarnos para nosotros poder, digamos, proclamarla con autoridad y con el poder del Espíritu de Dios. Nos habla acerca de la inmortalidad del alma y otras verdades, conectando este pensamiento con la parte del Marte que sigue con defendiendo la fe una vez dada a los santos, la parte 2. Hay una pregunta que se nos hace. La sierva de Dios hizo una lista de los hitos o doctrinas básicas, que también podría ser otro significado de lo que es la palabra hito, pero solo mencionó los que ella recordaba. ¿Qué otros aspectos doctrinales menciona después? Entonces, en el libro Joya de los Testimonios, ella hace menciones de otras doctrinas o otros consejos también que se nos da. No debe haber cambio en los rasgos generales de nuestra obra. Ha de permanecer tan clara y distinta como la profecía la ha hecho. O sea que la profecía, la palabra de Dios es bastante clara y no necesita ningún, digamos, arreglo o modificación. Ella resalta que es clara. No hemos de entrar en ninguna confederación con el mundo, suponiendo que haciéndolo
podamos lograr más. Y esto es peligrosísimo, hermanos, porque cuando buscamos ideas nuevas para llevar, digamos, la obra del Señor, y quiero ser un poquito claro con esto, digamos, saliéndonos de las directrices que nos han trazado y corremos el peligro de que si nuestros planes humanos lo ejecutamos y por alguna razón tenemos algún tipo de éxito, corremos el peligro de que toda digamos, el crédito los tomemos nosotros, porque el plan lo diseñamos nosotros. Entonces, no solamente no dará el resultado de lo que Dios espera al obrar, sino que también no corremos ese peligro de darnos digamos, el crédito a nosotros y no a Dios. Ese es uno de los grandes peligros que podemos correr. También señalando las advertencias que Dios constantemente ha dado en su palabra de esa advertencia que Él se nos da a aquellos que quieran o han querido intentar cambiar la palabra de Dios. Tanto en Mateo como en Apocalipsis vemos estas declaraciones de advertencia. Si algunos obstaculizan el camino para impedir el progreso de la obra en los ramos que Dios ha diseñado, desagradarán a Dios. Dice que desagradarán a Dios. Ninguna rama de la verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día lo que es, debe debilitarse. Esto me acuerda, hermano, que cuando Dios le mostró el plano, digamos, a Moisés para hacer el santuario, le dijo, cuídate de hacerlo exactamente como se te ha mostrado. Los lineamientos de Dios en su palabra son claros desde el principio hasta el fin. Y Dios nos dice, cuidémonos de hacer las cosas como Dios nos las ha trazado. Que nosotros podamos tener ese sentir, hermano Rafael y amigos, de ser obedientes, de no Amén. inventar con la palabra de Dios. Porque cuando inventamos con la palabra de Dios, estamos diciendo muchas cosas. Una de ellas es que el plan de Dios no es perfecto, que necesita algo más. Que el Señor nos ayude a no entrar en esa, digamos, en esa práctica. Amén, amén, que así sea, mi hermano. Eso me recuerda también una cita que dice que en los postreros días habrán hombres que no sufrirán la sana doctrina. O sea, ¿cuál es esa sana doctrina? La que simplemente está en la palabra de Dios, sino que dice que por teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. O sea, a lo contrario de la verdad son fábulas, son cuentos, son historias totalmente que no concuerdan con un así dice Jehová. Así que, continuando acá con la lectura, dice, tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios en plena vista del mundo. Es esencial que se levanten hombres que abran los oráculos vivientes de Dios a todos los pueblos, hombres de todas las jerarquías y capacidades, con sus variados dones. Llama aquí la atención. El pueblo de Dios tiene dones, hermano querido. Eh, Recuerde que en la parábola de los talentos, Dios a todos le dio talento y el que menos tenía, tenía uno. Así que si usted cree que no tiene talento, recuerde que usted tiene, aunque sea uno. Así que pídale al Señor cuál es ese su talento para que usted lo pueda emplear para la honra de su gloria y se pueda devolver los intereses cuando Él venga. Así Amén. que sigue diciendo, ha de cooperar armoniosamente para obtener un resultado común. Han de unirse en la obra de preparar, de presentar la verdad a la gente, cumpliendo cada obrero su propia tarea especial. Gloria a Dios. Eso está en Joya de los Testimonios, ¿verdad? Volumen 2, la página 372. Y tenemos otra cita, la cual nos dice, Él nos insta a aferrarnos firmemente en el vigor de la fe, a los principios fundamentales
que están basados sobre una autoridad incuestionable. Me llama la atención aquí cuando hablamos de los principios fundamentales. Recordemos que este pueblo que Dios levantó, que fue el pueblo adventista, Dios le dio una verdad, le dio los principios, le dio los fundamentos. Y cuando nosotros vamos y analizamos lo que los pioneros creían, ¿verdad? Lo que los pioneros creían no fue que ellos se lo inventaron, ¿verdad? Sino que más adelante iremos viendo que con oración, estudiando, el Señor le fue revelando. Y no solamente eran los pioneros que creían así, sino que ya en la antigüedad, en la primera iglesia, en la iglesia que Dios levantó, tanto los apóstoles creían lo mismo. Así que Dios nos manda a que nos fundamentemos en su palabra, que vayamos a lo que su palabra dice. Así que podemos pasar a la lección del miércoles. Así que acompáñanos allá en la lección del miércoles, la cual lleva como título Defendiendo la fe una vez dada a los santos, parte número 3. Allí tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué estaría haciendo Satanás al mismo tiempo que el ángel de Apocalipsis 18 estaría proclamando su mensaje? Veamos. Acompáñenos en Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 5. ¿Qué nos dice allí? Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este es el mensaje que está proclamando en Apocalipsis 18. Ahora bien, dice aquí, Mensajes Selectos, volumen 3, la página 464. Satanás y sus ángeles están plenamente despiertos e intensamente activos, trabajando con energía y perseverancia por medio de instrumentos humanos para llevar a cabo su propósito de borrar el conocimiento de Dios. Fíjense aquí lo interesante, lo que Satanás no quiere es que nosotros tengamos un conocimiento claro de quién es nuestro Dios. Recuerden que Babilonia lo que quiere decir es confusión. El enemigo quiere tener a todo el mundo confuso, pero Dios quiere que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de su verdad. Sigue diciendo, mientras Satanás está trabajando con sus milagros mentirosos, ha llegado el tiempo que fue predicho en el Apocalipsis, cuando el poderoso ángel que ilumina la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y pedirá al pueblo de Dios que salga de ella. Así que hoy en día, así como Satanás está trabajando intensamente, ¿verdad?, para estorbar los planes de Dios, Dios también nos insta a nosotros, amigo y hermano que nos escucha, que trabajemos por el Señor y que defendamos la verdad de su palabra, anunciando los pecados de Babilonia y diciendo al pueblo que se encuentra allí que salga para que no participe de las plagas que pronto ya van a caer. ¿Qué te parece allí, mi hermano Edison? Así es, mi hermano. Me llama mucho la atención de que dice que Satanás utiliza agentes humanos. Hay personas que rechazan la verdad, o no solamente la rechazan, la verdad, sino que son persecutores, por así decirlo, de aquellos que la proclaman. Son hermanos que andan señalando, buscando eh, hermanos que proclamen la verdad, que amen la verdad, para tacharlo, digamos, de fanáticos, para tacharlo de frases que se usan aquí en la República Dominicana. No sé si en los países de ustedes se usan estas frases como cabeza caliente.
otros dicen que son hermanos, digamos, reformadores, son fariseos, pero lamentablemente las instituciones, específicamente la institución adventista, en muchas congregaciones, le gustan señalar y cuidarse mucho de los fariseos y se han enfatizado tanto y empecinado en esto que se han descuidado de los saduceos. Y lamentablemente la congregación está minada de saduceos porque se han concentrado en señalar y buscar y hablar mucho de los fariseos. Así que es lamentable la situación con la liviandad que hoy en día se tratan las verdades de la palabra de Dios y también aquellos que la proclaman. Hay una declaración aquí de un personaje también importante como testigo de lo que está sucediendo dentro de la corporación. Y este fue nada más y nada menos que Charles Bradford, que fue el primer pastor afroamericano en ser el presidente de la división norteamericana. Fíjense lo que sus declaraciones. Esto lo dijo en la revista Adventista, mayo 1995. El adventismo histórico era radical en su espíritu. ¿Qué quiso decir él con esto? Radical en su espíritu. Radical en el espíritu quiere decir compromiso profundo con los principios. En todas sus manifestaciones y expresiones había cierto iconoclastismo, o sea, negación a la verdad, a la veneración de las creencias establecidas por la Iglesia Católica. Un desafío al hombre de pecado. Un desafío en este sentido era denunciando precisamente las enseñanzas, las prácticas del papado. Los líderes rechazaban muchas de las formas teológicas de los primeros padres de la Iglesia Católica, incluyendo sus fantásticas explicaciones de la Trinidad. Y claramente aquí está hablando este pastor que ellos no estaban de acuerdo con esta doctrina. Sigue diciendo, ellos no prestaban atención en lo absoluto al calendario de la iglesia con sus días de fiesta, incluyendo la Navidad, ni a la Cuaresma. El gran sacrificio de Cristo, decían ellos, no necesitaba repetirse por oficiantes humanos. Usted nota que cada vez que llegaba esta época de la Pascua, específicamente, se hacen dramatizaciones del rito de lo que es, o más bien de lo que fue la pasión de Cristo. Dice que el gran sacrificio de Cristo no necesitaba repetirse por oficiantes humanos. La palabra sacerdote, con todas sus trampas, implicaciones e ideas de superpoderes infundidos en la adoración, fue erradicada de sus vocabularios. Cuando los primeros adventistas del séptimo día decían, salid de Babilonia, ellos querían decirlo completamente. Ellos estaban determinados a remover todo vestigio y recuerdo de la influencia papal. Tremendo. Lamentablemente se está viendo hoy todo lo contrario. Se están siguiendo fiestas paganas establecidas por por el catolicismo de una manera cristianizada, y muchas veces en el día santo del Señor se celebran otros días paralelos al mismo. Eso es una blasfemia, podríamos decirlo, que en el día del Señor estemos celebrando otro día que no sea su día. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor nos llama a ser celosos
con sus principios y nos llama a nosotros que tengamos ese mismo espíritu, seamos radicales en el sentido de que tengamos ese compromiso profundo con los principios. Es un compromiso que tenemos con los principios. Amén, amén. Quería también, hermano Edison, resaltar allí. Es interesante cómo la iglesia, ¿verdad?, en la antigüedad denunciaba el pecado, pero hoy vemos cómo la iglesia ha guardado un silencio que es impresionante, porque ya no se dice, bueno, la iglesia católica representa el papado, no se le llama al pecado por su nombre. Y es como si ya no se estuviera defendiendo la verdad, sino que se está, vamos a decir, complaciendo en la mentira y en los errores. Sí, así es. Existe la idea generalizada dentro de las congregaciones de que el decir la verdad, eso divide, eso trae disensión. Esa es la excusa, digamos, una filosofía satánica. Hay un enunciado que dice, es mejor estar dividido por la verdad y no unido en el error. Entonces, sí, es verdad, valga la redundancia, la verdad divide. La luz dispersa las tinieblas. Cristo, digamos, en su ministerio, pronunció la verdad y esa verdad creó, digamos, división y debe crearlo. Así que debemos nosotros amar la verdad, ser pregonero de la verdad. Amén. En la parte del jueves, defendiendo la fe o las doctrinas, las enseñanzas una vez dada a los santos, parte 4. ¿Qué advertencia dada a los cristianos de la iglesia primitiva se repite en el pueblo adventista que vive después que mueren los pioneros? Interesante allí. Voy a leerlo nuevamente. ¿Qué advertencia dada a los cristianos de la iglesia primitiva se repite en el pueblo adventista que vive después que mueren los pioneros? Vamos a ver. Primera de Juan 2:22. Dice allí, 22 al 25. Primera de Juan 2:22 al 25. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea que esto está desde el principio y debe permanecer en vosotros. Si lo que habéis oído Amén. desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En gloria a Amén. Dios. Se apartó el pueblo de Israel en un tiempo de este principio varias veces. Entró en apostasía, entró en idolatría, adorando dioses ajenos. Ha entrado la iglesia, la corporación en esta práctica. Lastimosamente, sí. No han querido reconocer, digamos, la posición de Cristo, quién es Dios. Y como leíamos al principio, hermano Rafael, el pensamiento clave, que no habría una definición clara en cuanto al concepto de Dios. Usted hace un experimento de una misma congregación, en este caso la institución, usted, digamos, una encuesta a 20, 30 o 50 personas y le hace la pregunta acerca de la divinidad, acerca de la posición de Dios y de Cristo, y nos sorprenderemos si cada quien da una idea distinta y diferente. O sea que esa declaración de Elena de White la estamos viviendo, de que no hay conceptos claros en este tema. Juan 17:3 es bueno recalcarlo, aprendérselo, pero esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice la sierva del Amén. Señor en
recibiréis poder, página 237, que ningún hombre entre la obra, que ningún hombre entre en la obra destruyendo los fundamentos de la verdad y han hecho de nosotros lo que somos. Aunque había trampas a cada lado, Dios dirigió a su pueblo paso a paso, bajo la maravillosa conducción de un claro, así dice el Señor. Se ha establecido una verdad que ha soportado la prueba, gloria a Dios. Cuando los Amén. hombres se levantan e intentan atraer a los discípulos tras de sí, enfréntelos con las verdades que han sido probadas como por fuego. Dice que cuando hay hombres que se levantan a traer personas tras sí, dice que debemos nosotros enfrentarlos con estas verdades que han sido probadas como por fuego. O sea, no debemos nosotros quedarnos callados, debemos proclamar estas verdades, debemos levantar la bandera de la verdad. Y por sobre todo, sin dejar de lado el método cristiano, el método que Cristo utilizó con amor, con tacto. Pero el asunto es no dejar de decir la verdad, porque somos reparadores deportivos, eso sí, hemos sido cada uno de nosotros llamado. Primeramente, damos gracias a Dios por las verdades que Él nos ha dado en su infinita misericordia. Eso tiene un valor incalculable de que Él nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario que cada uno de nosotros abracemos la verdad para que la verdad pueda santificarnos y solamente así es que podemos ser representantes de Cristo al transmitir una verdad. Porque una verdad transmitida cuando no ha hecho la operación en nosotros de una santificación, pues no tiene poder. La palabra que Dios, que Cristo emitía mientras estuvo aquí en la tierra, dice que eran palabras llenas de poder porque venía de Él, de Cristo que vivía, digamos, en armonía con la verdad y Él era la verdad. De manera, hermanos, que tenemos que tener cuidado con nosotros. Debemos definirnos de qué lados estamos. Quiera Dios que estemos del lado de la justicia y de la verdad. Amén, amén, mi hermano, que así sea. Continuando acá en la lectura, nos sigue diciendo quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído, quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario. Presten atención aquí, mis hermanos. Una de las columnas dice, voy a repetir este pasaje, dice, quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto a la luz del santuario, la personalidad de Dios y de Cristo, están trabajando como ciegos. O sea, no ven, no ven. Sigue diciendo, procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. Wow, donde los vientos te llevan de aquí para allá. Si no tenemos esa ancla, mis hermanos, ese fundamento en la palabra de Dios, pues el enemigo nos va a llevar de aquí para allá, de aquí para allá. Y Dios realmente quiere que nosotros estemos firmes en su palabra, en su roca, la cual no Amén. puede mover nadie. Sigue diciendo, mensaje selecto, volumen 3, a página 454. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos, como vestidos de ovejas, que persuadirían al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Me llama aquí la atención porque quizás nosotros no lo vemos físicamente en la antigüedad, donde se le invitaba, ¿verdad?, al pueblo a participar de sacrificios y ofrendas a los ídolos, pero en la teoría, cuando se analiza la palabra de Dios, cuando se está teorizando y se pone allí un ídolo que la palabra de Dios nunca ha colocado,
nunca colocará ídolo delante de él. Allí están los hermanos, pues, postrándose ante Baal. Así que sí, pues aquí, de aquí la importancia, mi hermano, de conocer la palabra de Dios, cuál es su verdad y qué es lo que Él dice, y Amén. que sea esa nuestra ancla siempre. Pasemos a la parte del viernes. Aquí en el viernes tenemos como título El fundamento de nuestra fe adventista denominacional. Y nos dice, ¿cómo se estableció el fundamento de la iglesia adventista? Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 1. Luego pedirá a mi hermano, bien, sí, Filipenses 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor fue quien empezó esta buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el final. Gloria a Dios. Diciendo, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Esto está en Mensaje Selecto, volumen 1. Prestemos atención, mis hermanos, a lo que nos dice aquí. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Dice, mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Exxon y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de la luz y estudiando la palabra de Dios. Acá nos llama la atención cuánta sed tenían los hermanos de conocer la verdad. Dice que no solamente era en el día, hasta en la noche se desvelaban para comprender la palabra de Dios. Dios nos exhorta hoy en día que hagamos lo mismo, mis hermanos. Y sigue diciendo, vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, bueno, no podemos hacer nada más. El Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habían estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba la luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. O sea que estos hermanos, cuando establecieron los pilares, fue estudiando profundamente la palabra de Dios. Y cuando no se entendía algo, pues oraban juntos y el Señor daba la revelación. De la misma manera, si nosotros buscamos la palabra de Dios, el Señor nos va a permitir que las conozcamos. ¿Qué te parece, mi hermano Edison? Sí, interesante. Y notemos de que ellos en su estudio de la palabra de Dios no sacaron conclusiones propias, sino que cuando ellos, por así decirlo, no encontraban una explicación, pues ahí hacían silencio, esperando a que Dios de alguna manera les revelara la verdad. Y eso debemos nosotros hacer y practicar cuando estamos estudiando la Biblia, tener cuidado de nosotros no sacar conclusiones personales o ideas o entrar en un razonamiento humano, sino que debemos esperar que Dios nos revele esa verdad, que sea Él que nos dé la respuesta. Y muchas veces puede ser la explicación de un hermano que fundamenta eso en lo que la palabra de Dios nos dice. Hay diferentes maneras en cómo Dios nos puede, digamos, aumentar el conocimiento, pero el peligro está nuevamente en nosotros sacar conclusiones humanas. Eso es bastante
peligroso. Y por eso ella, en su experiencia, nos dice aquí en la revista Review and Herald, el 24 de marzo de 1896, prestemos atención a esta declaración y a la misma vez consejo. Que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan con los que están invalidando la verdad. No nos unamos con lo que invalidan la verdad, tal como es en Cristo. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación. Y esto es muy común, tratar de razonar, no que aquí, allá, que puede ser, a lo mejor, quizás, tal vez. A eso le llamamos bastones podridos que la gente utiliza, conceptos de esta índole para poder apoyarse, pero como son bastones podridos, se rompe porque está dentro de un razonamiento humano. Entonces la palabra de Dios no se estudia o no se trata con quizáses o tal veces, a lo mejor. Dice que la razón por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. Hermanos, Rafael y amigos que nos ven y nos escuchan, que resta decir que el Señor nos ayude a que nosotros podamos estar de parte de la justicia. No hay necesidad de cambiar ni una jota ni una tilde a lo que Dios ha establecido. Su palabra es fiel, veraz y es suficiente para nosotros. Es profunda para que nosotros podamos adentrarnos a ella, comprenderla a través del Espíritu Santo de Dios. Dios ha dado, digamos, si por así decirlo, un código para nosotros entender las Escrituras. Las Escrituras encierran un misterio y ese misterio es que para usted entender la Biblia debe consultar digamos, al protagonista, el autor de la palabra, que es Dios, para que Él de esa manera, con un corazón contrito y humillado, buscando la verdad, buscando el camino, buscando los planes de Dios para nuestra vida, entonces Dios nos va a abrir la mente a través de su Santo Espíritu para que comprendamos las verdades que están allí para nosotros, para su pueblo, para que podamos crecer en su conocimiento, podamos nuestra fe ser aumentada, tener experiencia con Dios, experiencias personales y por sobre todas las cosas, obediencia a su palabra, para que Él pueda utilizarnos y podamos ser, como dice aquí, los centinelas que están en los muros de Sión, que hagamos nuestro trabajo de velar, de no unirnos con el error, sino al contrario, proclamar estas verdades y dar el sonido certero de la trompeta. Amén, amén. Gloria a Dios. Es así, mi hermano Edison. Que el Señor nos ayude. Hay un texto que también me gusta mucho que dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Así que Dios te invita a ti, mi amado hermano, para que compres la verdad de Dios, la cual no tiene valor. Y el Señor también nos hace el llamado y nos da un consejo. Él dice, el que me oyes estas palabras y las guarda, no solamente el que la oye, sino el que la pone por obra, ¿verdad? Yo le compararé al hombre que fundó su casa sobre la roca. Vinieron río, vinieron viento y no pudieron con aquella casa. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Esa roca es Cristo Jesús y esa roca es su palabra. Así que Dios Amén. nos invita a que amemos su palabra y la abracemos porque ella es la que nos va a santificar. Vamos a invitarle a que estemos en actitud de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por la palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos permites entender aquellas cosas, Señor, que
quizás en algún momento la vemos oscura, media, pero tú dices que si nosotros buscamos, hallaremos, que si llamamos, se nos abrirá la puerta. Permite, oh Padre, de que nosotros siempre busquemos tu rostro, siempre busquemos tu verdad y tu luz. Es en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.